El tema que nos compete hoy está relacionado con lo que se conoce como estimación. Como el nombre lo dice, pues estimar algo es creer en un valor que puede ocurrir sin estar seguros. Por eso nosotros tenemos de que el único método científico para validar conclusiones sobre un grupo de individuos a partir de la información que nos proporciona una muestra más o menos amplia de los mismos es el método estadístico. En el experimento típico, el objetivo básico es estimar algunas características que describen la población de interés, es decir, estimar los parámetros que caracterizan a la función de probabilidad de la variable aleatoria en estudio. En esta parte que está en rojo, estoy dando, ¿sí?, el concepto de la estimación desde un punto de vista matemático. Desde el punto de vista práctico, lo que nosotros necesitamos es validar conclusiones de una población a partir de los resultados que se encuentran en la muestra. En este mapa conceptual vamos a resumir todo el proceso que se tiene que seguir para saber dónde estamos. La estadística, pues nosotros necesitamos comenzar con los conceptos básicos de lo que es la estadística, sus alcances, interpretaciones de los elementos, etcétera. Y entonces allí se trabaja la estadística descriptiva, que fue un capítulo que terminamos. Este tipo de trabajo se lo puede hacer con una población o se lo puede hacer con una muestra. Cuando se trabaja con la población, entonces se dice que se realiza un censo. Y en ese caso, los resultados que se encuentran son los parámetros, o sea, las medidas poblacionales. Allí no hay nada que hacer, se termina la investigación. Si yo hago un censo, pues encuentro resultados y esos resultados son de la población y se terminó. Pero en general lo que se hace es trabajar con muestras. Entonces, cuando se trabaja con muestras, uno lo que encuentra son estimadores, es decir, unos valores de la muestra que debe buscar el mecanismo para convertirlos en parámetros. Entonces, se necesita una herramienta fundamental que es el cálculo de probabilidades. Dentro de ese cálculo de probabilidades, pues están los conceptos básicos, los tres tipos de probabilidad. A nivel teórico, pues generalmente se trabaja con la probabilidad clásica, pero a nivel práctico se trabaja con la probabilidad frecuentista. Y entonces dentro de eso hay que mirar los modelos de comportamiento que pueden seguir esas variables aleatorias, lo que se conoce como distribuciones de probabilidad. Entonces hay unas distribuciones para variable discreta y otras distribuciones para variable continua. Dentro de las distribuciones para variable discreta, en lo que corresponde a este curso, pues yo voy a hacer un poco de énfasis en trabajar con la binomial y la de Poisson. Dentro de las variables continuas, pues las que nosotros vamos a trabajar son la normal, y en caso de muestras pequeñas, pues la t de Student, y para variables no numéricas la chi cuadrado. Con eso, entonces, ya se miran las distribuciones muestrales, que significa que cuando yo tomo una muestra, ahí encuentro unas medidas, pero esas medidas son variables aleatorias. Por ejemplo, la media aritmética es una variable aleatoria que depende de la muestra. Si se cambia la muestra, se va a cambiar ese resultado, esa media aritmética. Y entonces yo tengo que mirar el comportamiento de esas medias a través de las muestras que pueda tomar. Y entonces vienen las distribuciones muestrales, donde se reconoce que las medidas más utilizadas son la media aritmética y la proporción. La media aritmética exclusiva para variables numéricas, mientras que la proporción para cualquier tipo de variables. Entonces mire que si yo hablo aquí de media y proporción, estoy pasando a las distribuciones binomial para proporción, Poisson para media,
Y dentro de eso, pues las aproximaciones para la curva normal cuando la muestra es grande o la T cuando la muestra es pequeña. Bueno, hay tres elementos matemáticos: la desigualdad de Chebyshev, la ley de los grandes números y el teorema central del límite, que en resumen lo que nos dicen es de que cuando una muestra es grande, tiende a una distribución normal. Con esos elementos, entonces pasamos a lo que es la inferencia estadística, es decir, a trasladar todos esos resultados de la muestra hacia la población, teniendo en cuenta naturalmente la probabilidad de que se cometan errores y en lo posible tratando de medir esos errores. La inferencia se realiza de dos maneras. Una que es mediante la estimación, que consiste en encontrar valores que uno cree corresponden al parámetro, y otro mediante las pruebas de hipótesis, que consiste en que uno parte de un supuesto para mirar si los datos que encuentra en la muestra apoyan o no apoyan ese supuesto. Entonces, miren, dentro de todo este proceso nosotros ya estamos finalizando, ya estamos en la parte más baja, donde todo nuestro camino tiene que dedicarse a hacer inferencia estadística. Y esa inferencia entonces puede ser de diferente manera, es decir, la inferencia se hace buscando lo mejor, el óptimo. Uno, comparando métodos para poder seleccionar el mejor, o relacionando elementos a través de modelos de regresión y correlación. Esos caminos pues los vamos a mirar y para cada uno de ellos naturalmente va a haber unas restricciones en cuanto al tipo de variables que se deben manejar. En este tema, que es conocido para ustedes de la estimación, hagamos un razonamiento. Lo primero que tenemos que nosotros pensar es cómo se define la población y la muestra. ¿Cuál es la población en la cual vamos a desarrollarnos? Necesitamos tenerla plenamente identificada la población. Y de ahí definir si vamos a hacer un censo o vamos a trabajar una muestra. Y ya en distribuciones muestrales se miran los diferentes tipos de muestras que se pueden tomar. Lo segundo, ¿qué tipo de procedimiento utilizar para seleccionar una muestra aleatoria? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Dentro de los sistemas de muestreo se encuentran unos que son unos muestreos probabilísticos o aleatorios y otros que son determinísticos. La sugerencia es que en lo posible uno tome muestras aleatorias, es decir, donde todos los elementos de la población tengan la misma oportunidad de aparecer. Pero en muchos casos se necesita tener unos elementos tomados no aleatoriamente, sino por algún criterio. Por ejemplo, si yo voy a hablar del rendimiento de los estudiantes en una asignatura X, por ejemplo, en un cálculo de varias variables, entonces mi población son los estudiantes. Pero resulta que yo también tengo que entrevistar al profesor o los profesores que han dictado esa asignatura. Entonces a ellos, estudiantes puedo tomar aleatoriamente, pero profesores no. Ahorita que ustedes van a hacer un trabajo de semestre, pues no pueden tomar una muestra aleatoria, sino que deben tomar una muestra según los elementos disponibles para trabajar. Entonces, esos muestreos no son aleatorios. De todas maneras, en lo posible, la sugerencia es que la muestra sea aleatoria, pero no siempre es posible. Lo siguiente, que es muy importante, ¿qué debería calcular para estimar los parámetros de interés? Si yo voy a hablar del rendimiento académico de los estudiantes, ¿qué voy a calcular para poder estimar ese rendimiento? Pues tendría que calcular el número de materias que cursan, el semestre en que están, las calificaciones que obtienen, repeticiones de asignaturas, etcétera. Todo eso debería estimar para llegar a concluir cuál podría ser el parámetro rendimiento académico. ¿Qué función de distribución presentan los estimadores elegidos? Si voy a utilizar la media aritmética, la proporción, etcétera. Aquí es donde juega un papel muy importante esos tres conceptos matemáticos que miramos anteriormente. Y entonces lo que podría hacer es tomar muestras grandes
para suponer que se tiende a la normalidad, o sea que los datos se ajusten a una curva normal. Y por último dice, bueno, ¿y cómo vamos a validar las estimaciones a partir de la muestra? Esta validación de las estimaciones a partir de la muestra es lo que se conoce como la inferencia estadística. Entonces lo que tenemos que hacer es inferir de la muestra a la población. Como lo vimos en el mapa conceptual, la inferencia estadística, que es la forma de tomar decisiones basadas en probabilidades, presenta dos posibilidades. La una que es la estimación de parámetros, como el nombre lo dice, es encontrar unos valores que uno cree van a corresponder a los verdaderos parámetros. Y la segunda es la prueba de hipótesis, que ya la hablaremos más adelante. La estimación puede hacerse de una manera puntual o por intervalos. Es muy sencillo, el nombre lo indica todo, ¿verdad? Una estimación puntual es un valor único. Una estimación por intervalos consiste en no dar un valor único, sino un intervalo en el cual uno cree va a estar el verdadero parámetro. Desde ahorita observen de que entre las dos hay una gran diferencia en cuanto a la probabilidad de cometer errores. Si yo doy una estimación puntual, tengo una probabilidad bastante alta de cometer un error. En cambio, por intervalos, me va a disminuir esa probabilidad. Bien, una estimación puntual del valor de un parámetro poblacional desconocido, como puede ser la media mu o la desviación típica sigma, es un número que se utiliza para aproximar el verdadero valor de dicho parámetro poblacional. Una estimación puntual es el valor de la estadística de la muestra correspondiente. Esto es muy importante, sí. La estimación puntual es el valor de la medida muestral. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues uno pide algunos requisitos, algunas condiciones que debe tener un estimador para calificarlo como bueno. Entonces aparecen las propiedades de un buen estimador puntual. Estamos en estimadores puntual. El primero es la ausencia de sesgo. Entonces, ¿qué es lo que me dice la definición? La definición dice que un estimador es insesgado si el valor esperado coincide con el parámetro. Un estimador es insesgado cuando su valor esperado es el parámetro. Es decir, hay una tendencia hacia ese valor. En caso contrario, pues lógico, se dice que es sesgado. La segunda propiedad es la consistencia. La consistencia tiene que ver con que a medida que se aumente el tamaño de la muestra, ese estimador se acerque más al verdadero parámetro. Por eso aquí uno está diciendo que la probabilidad de que la diferencia entre el estimador y el parámetro sea mayor que un épsilon tiende a cero a medida que n tiende a infinito. Consistencia, entonces, a medida que se aumente el tamaño de la muestra, el estimador tienda al parámetro, tienda más, digamos. Tercero, la eficiencia. La eficiencia tiene que ver con que dentro de los estimadores que se tenga, debe haber uno que tenga menor dispersión, que los datos sean más homogéneos. Entonces, por eso dice que es claro que un estimador será tanto mejor cuanto menor sea su varianza, ya que se concentra más alrededor del verdadero valor del parámetro. Entonces, simplemente un estimador, ¿sí?, insesgado es eficiente cuando tiene varianza mínima. Y la suficiencia tiene que ver con la cantidad de información que entrega el estimador. Entonces aquí por eso nos dice que un estimador es suficiente si utiliza una cantidad de la información contenida en la muestra de manera que ningún otro estimador podría extraer información adicional de la muestra sobre el parámetro de la población que se está estimando. Es decir, el que más información ofrece. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Analicemos lo siguiente. Voy en reversa. En cuanto a la suficiencia, tomemos el caso de la media. No la media, sino la medida de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central tenemos media, mediana, moda. La media aritmética tiene en cuenta todos los valores de la variable y sus frecuencias. Tiene las mismas unidades de la variable. La mediana solo tiene en cuenta los valores centrales, no tiene en cuenta los extremos. La moda solo tiene en cuenta las frecuencias, no tiene en cuenta otra cosa.
Desde ese punto de vista, la mejor medida de tendencia central para este tipo de estimación pues es la media aritmética, porque es la que más información ofrece. Ya teóricamente identificamos la eficiencia. Para encontrar cuál estimador es más eficiente, pues debería tomar varias muestras y dentro de esas muestras encontrar cuál es la que tiene varianza mínima. Entonces, pues es un poquito dispendioso que si estoy haciendo una investigación deba tomar varias muestras para hacer ese cálculo. De tal manera que la eficiencia pues queda como teórica un poquito difícil en la práctica. La consistencia pues tiene que ver con la forma en que se toma la muestra. Y también esa consistencia tiene que ver con el parámetro que se vaya a estimar. Es decir, debo saber cuál es el comportamiento de la variable dentro de la población. Si dentro de la población la variable se ajusta a un comportamiento normal, entonces utilizo los principios matemáticos para tomar una muestra grande y suponer la normalidad. Al suponer normalidad quiere decir pues que a medida que se aumenta el tamaño de la muestra, estoy más cerca del verdadero valor. Y la ausencia de sesgo sí es una cuestión que se la puede demostrar matemáticamente. Entonces ya conocen en variables aleatorias los teoremas que existen al respecto, que entonces se puede trabajar. Según esto, digamos, hay dos cosas muy importantes, la ausencia de sesgo y la suficiencia se las puede manejar teóricamente. Y entonces nos van a servir para utilizar estimadores. ¿Qué sucede? Dentro de esto ya se ha mirado en cálculo de probabilidades algunos teoremas que nos permiten concluir. Lo primero es de que la media de la muestra es un buen estimador de la media poblacional. Segundo, que la desviación típica de la muestra es un estimador sesgado de la desviación típica poblacional, por lo cual se hace una corrección y entonces lo que uno debe hacer es que cuando calcula la varianza de la muestra, pues ahí sale la desviación típica, lógico, tome la definición de varianza, pero con un denominador n-1 y no n como se lo toma en muchos casos. Si ustedes recuerdan, la varianza es el promedio de los cuadrados de las desviaciones. Entonces, generalmente se la define con un denominador nn. Para que se tenga un estimador insesgado, entonces se necesita que el denominador sean los grados de libertad, o sea, n-1. Bien, y entonces ya por eso salen en las distribuciones muestrales, por ejemplo, que la distribución de medias sigue una curva normal con media mu y desviación típica sigma sobre raíz de n. A esta desviación típica sigma sobre raíz de n se la conoce como el error típico. Entonces, simplemente un error típico es la desviación típica de una distribución muestral. Con esto lo que estamos diciendo es que si nosotros necesitamos estimadores puntuales, la media muestral es un buen estimador de la media poblacional. La desviación típica muestral se convierte en buen estimador de la desviación típica poblacional cuando se trabaja con denominador n-1. Bien, y así podemos sacar con las otras, con la proporción. La proporción muestral es un buen estimador de la proporción poblacional. Pero entonces, lo que debemos entender es lo siguiente. ¿Es exacta la estimación? ¿Es probable que la estimación sea alta o baja? ¿Con otra muestra se obtendría el mismo resultado bastante diferente? ¿La calidad de un procedimiento de estimación mejora bastante si la estadística de la muestra es menos variable e insesgada a la vez? Entonces, aquí es donde quiero que ustedes 5 minuticos y me van a dar la respuesta de esto. ¿Qué podemos decir nosotros sobre estas preguntas? Primero, ¿es exacta la estimación? No, no es exacta. Es como el nombre lo dice, una aproximación. Nosotros lo que vamos a encontrar son aproximaciones a parámetros, no valores exactos del parámetro. Por lo mismo, pues esa estimación puede ser alta o baja.
Es decir, podemos encontrar valores mucho más alejados del verdadero parámetro o más cercanos, según la metodología seguida para tomar la muestra. Con otra muestra se obtendría el mismo resultado o bastante diferente. Ya dijimos que los estimadores son variables aleatorias. Por consiguiente, al cambiar la muestra, es probable que el resultado cambie. Inclusive puede que sea bastante diferente. Por último, la calidad de un procedimiento de estimación mejora bastante si la estadística de la muestra es menos variable y sesgada a la vez, claro, porque a medida que los datos sean homogéneos, pues la medida estadística que encontremos va a ser más confiable, más cercana a la realidad. Allí debemos tener en cuenta el concepto de dispersión. Esa dispersión que viene medida con desviaciones típicas o coeficientes de variaciones, pues nos indica el grado de acercamiento o alejamiento de los valores con respecto al centro. Por consiguiente, aquí podemos resumir diciendo que la estimación no es exacta, que es probable que esté por debajo o por encima del parámetro, que depende de la muestra, es decir, que si cambiamos la muestra podemos obtener una estimación diferente, y que la dispersión tiene que ver mucho con el resultado. A mayor dispersión, mayor probabilidad de que el resultado sea erróneo. ¿Queda clara esa parte, por favor? Bien, ahora, ¿qué sucede? Como en esa estimación puntual hay como mucho riesgo de equivocarse. Imagínense lo siguiente. Ustedes en este momento tienen frente suyo un computador, un portátil, una tableta o el celular. Lo tienen frente a ustedes. Si yo les pregunto cuánto cuesta ese aparato que tienen frente a ustedes, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Qué valor podrían dar? Por poner un ejemplo, yo digo, bueno, yo tengo un portátil frente a mí. ¿Cuánto cuesta ese portátil? Ah, no, pues que este ya es usado, no es nuevo. Pues el valor depende del uso que le haya dado, de cómo lo haya tratado. Entonces, ¿cómo hago para encontrar ese valor? Pues me toca imaginar. Entonces, yo podría decir, este computador cuesta 1,5 millones. Entonces, miren, si digo que el computador cuesta 1,5 millones, hay mucho riesgo de equivocarse. Cualquier número diferente a 1,5 millones llevaría al error. Entonces, ¿cómo disminuyo el error? ¿Cómo disminuyo el riesgo a equivocarme? Pues no diciendo que cuesta 1,5 millones, sino que cuesta entre 1,200,000 y 1,800,000. Entonces, allí tengo mayor chance de aceptar. Y a medida que haga más amplio el intervalo, pues tengo menos riesgo de equivocarme, mayor chance de aceptar. No, digo, no, este computador vale entre 1 millón y 2,5 millones, o 1 y 2 millones, menos riesgo de equivocarse. Por eso es que se busca hacer la estimación por intervalos, porque nosotros al trabajar con unos intervalos tenemos menos riesgo de equivocar. Y entonces esos intervalos se construyen de forma que la probabilidad de que los extremos contengan al verdadero valor del parámetro esté prefijado. Y ese valor es lo que ustedes lo conocen como el nivel de confianza. Generalmente se simboliza con 1 menos alfa, donde alfa, 1 menos alfa, perdón, es el nivel de confianza y alfa el nivel de significación, que lo veremos más adelante. Eso ya lo han hecho ustedes. Ahora sí, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Lo que hay que tener en cuenta es de que ese nivel de confianza puede ser del 95, del 99%. El más utilizado es el 95%. La interpretación práctica es sencilla. Por ejemplo, si el nivel de confianza es del 95%, significa que en el 95% de las veces que repitiéramos el experimento con el mismo tamaño de la muestra, el intervalo de confianza calculado contendría al verdadero valor del parámetro en ese 95% de las veces, y que solo en un 5% restante el intervalo no contendría el verdadero valor. Una vez que el intervalo de confianza ha sido calculado para una muestra concreta, el intervalo obtenido contiene o no contiene al verdadero valor del parámetro con una probabilidad 1 menos alfa. En el ejemplo que estamos poniendo, con una probabilidad del 95%. Pero por esa razón,
Cuando ya tenemos un valor completo, no hablamos de la probabilidad, sino de la confianza. Entonces nosotros, en vez de decir que la probabilidad de que contenga el verdadero valor es del 95%, decimos que el nivel de confianza es del 95%. Allí tienen la interpretación. Desde el punto de vista teórico es la probabilidad, pero desde el punto de vista de la investigación es la confiabilidad. Bien, observen este gráfico. Si yo hablo de una variable que se asemeja a una curva normal, ya hablo del 95% central. Quiere decir que estoy dejando el 5% por fuera, 2,5% a cada lado. Y miren allí esas muestras. Pueden observar ustedes que de todas estas muestras, la mayoría tienen el centro dentro del intervalo. Tal vez nosotros podemos tomar, digamos, esta muestra que está acá abajo para decir que el centro está fuera del intervalo. Y acá hay otra que podríamos decir que el centro está casi que en el límite del intervalo. Las demás contienen el punto medio dentro del intervalo. Esa es la interpretación gráfica sobre el concepto del nivel de confianza en una estimación. De que de todas las muestras posibles, en este caso para el 95%, el 95% de ellas va a contener el parámetro dentro de ese intervalo. Aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces estoy encontrando que solo una está por fuera y las demás están adentro, ¿sí? ¿Queda claro entonces el concepto de nivel de confianza, por favor? Entonces, ahora sí vamos nosotros a mirar. Aquí no sé por qué trato de quitar esto, pero no. Hablemos del intervalo de confianza para la media con la desviación típica conocida. Entonces, ¿qué sucede? Miren, si yo tengo una variable aleatoria, donde sé que la población se distribuye normalmente, es decir, tenemos una característica que se distribuye normalmente con media muy desviación típica. Eso lo vamos a saber por estudios anteriores, por algunas investigaciones, etc. Entonces, si de allí sacamos una muestra de tamaño y nuestro objetivo es estimar la media mu, el estimador puntual que podemos utilizar es la media muestral. Entonces no habría problema. ¿Sí? Si yo quiero una estimación puntual, doy la media muestral. Pero ¿qué es lo que sé por la parte de distribución de muestrales? Yo ya sé que esta media muestral se distribuye normalmente con media mu y error típico sigma sobre raíz de n. Entonces, ¿qué sucede? Que si vamos a tipificar, para tipificar tendríamos que hacer z igual a x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Y que esto tendría un comportamiento normal. Eso se sabe por distribuciones muestrales. De tal manera que, ¿qué es lo que tengo? Miren, una distribución normal, donde la media es mu, que es la media poblacional, que es el parámetro que quiero estimar, porque recuerden que mu no lo conozco, ese es el que deseo estimar, que el error típico es sigma sobre raíz de n. En este caso estamos diciendo que ese sigma tiene que ser conocido. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? No sé, aquí tengo un problema con esta presentación, la cambié para ustedes, pero no sé por qué no me está. Como nosotros decimos que sigue una curva normal, estoy diciendo que la probabilidad de que z esté entre dos valores, uno negativo y uno positivo simétricos, sea 1 menos alfa. Reemplazo z, por lo que miramos en la diapositiva anterior, por x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Y de allí despejo mu. Entonces, observen que al despejar mu, me queda la probabilidad de que x barra menos z de alfa medio sigma sobre raíz de n sea menor o igual que mu, menor o igual que x barra más
Z de alfa medio sigma sobre raíz de n es 1 menos alfa. Y entonces ya tengo el intervalo de confianza. Resulta que el nivel de confianza lo entrega el investigador. Generalmente se toma el 95%. Sabiendo que eso es el 95%, entonces yo puedo ir a mi tabla normal y encontrar los valores de Z. En este caso, Z de alfa medios, que es simétrico, simplemente uno es positivo y otro negativo, es de 1,96 para el 95%. Esto ya lo saben ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomar el estimador puntual, que es la media aritmética. A ese valor, restarle para el límite inferior y sumarle para el límite superior la cantidad Z de alfa medio sigma sobre raíz de n. Es decir, observe que esta cantidad es la misma para abajo y para arriba. Y encuentro el intervalo. Ahora, ¿qué sucede? Puede ser de que no conozca sigma. Entonces, si sigma es desconocido, tendría que utilizar la distribución T. En su cálculo de probabilidades, ya se miraron de que cuando la muestra es pequeña y no se conoce la desviación típica, se trabaja con la distribución T de Student. Entonces, en este caso se trabaja con esa distribución. El intervalo de confianza simplemente cambia en que ya no es Z, sino T. No es sigma, sino el estimador S. Teniendo en cuenta que este estimador S debe tener como denominador n-1, que ya lo miramos anteriormente. Y entonces ya tenemos el intervalo de confianza para la media cuando la desviación típica es desconocida. No hay más que decir sobre esto. Simplemente, si la desviación típica es conocida, pues aquí tomo sigma y trabajo con la curva normal. Si la desviación típica es desconocida, entonces trabajo con la distribución T. Esto es todo lo que tenía que decir en cuanto a estimación. ¿Alguna inquietud, por favor? Teniendo en cuenta lo siguiente. Voy a repetir. Ustedes conocen a través de su cálculo de probabilidades muchas ecuaciones para encontrar las muestras, identificar el tamaño, pero en la práctica hay que tener en cuenta algunos factores para saber cuál es el verdadero tamaño, no solo una fórmula, sino que se debe tener en cuenta con qué recursos se cuenta. Los recursos tienen que ver fundamentalmente con tiempo. Muchas veces el tiempo para recoger la información es muy escaso. Por ejemplo, en muchos casos a encuestadores se les da para que trabajen en promedio 8 encuestas diarias. Entonces, si van a trabajar 5 días, entonces no pueden trabajar más de 40 encuestas, porque no hay más tiempo. En otras veces no hay el dinero. Si voy a hacer la encuesta telefónica, por ejemplo, depende de los minutos que tengo disponibles. Entonces, eso limita el tamaño de la muestra. Aunque lo importante es que en lo posible uno debe trabajar con la muestra más grande que pueda. Bien, de todas maneras, el conocimiento de las necesidades del plan de análisis supone un conocimiento profundo de los objetivos de estudio. Por consiguiente, la persona encargada del diseño muestral debe ser un miembro activo del grupo. No es aconsejable solicitar que este diseño muestral lo hagan personas que no pertenecen al grupo de investigación. Para estimar el tamaño de la muestra, también es necesario contestarse unas preguntitas. La primera pregunta es, ¿se tiene idea del valor de la proporción de la variable dependiente más importante del estudio? Si esa variable está medida en escala nominal o ordinal. ¿O se tiene una idea de la variación medida como desviación típica de la variable dependiente más importante en el estudio? Si es numérica. Debe contestar la pregunta. ¿Tiene una idea de la proporción o de la media de la variable dependiente más importante del estudio? O sea, de la variable respuesta. Esta idea puede provenir del conocimiento de estudios anteriores, donde se ha estimado dicha proporción o desviación típica, o bien se pueden realizar estimaciones a partir de un estudio piloto.
que generalmente se realiza para probar instrumentos y la operatividad de la recolección. En muchos casos uno toma una premuestra que le llaman, y en esa premuestra puede encontrar unas estimaciones de esa proporción o de esa media o desviación típica. Cuando se va a trabajar con la proporción, pues uno muchas veces puede tomar el valor del 0,5, que sería como el punto intermedio para la probabilidad de éxito binomial entre 0 y 1. Primero. Otra pregunta. ¿Qué tanta distancia se permitirá entre el valor obtenido en la muestra y el valor real de la población? ¿Qué intervalo de error va a admitir? Esta distancia se conoce como el grado de precisión y ese debe ser fijado por el investigador. Si la distancia es pequeña, se está exigiendo mayor precisión, que el tamaño de la muestra pues será más grande. De todas maneras, esa distancia, pues en muchos casos depende de las unidades. Si yo, por ejemplo, voy a estimar el rendimiento promedio, entonces puedo decir qué error admito de 5 décimas, de 4 décimas. Eso es un criterio del investigador. Si estoy hablando del ingreso de los trabajadores en Nariño, entonces, ¿qué error voy a admitir? ¿De 500,000 pesos? ¿De 400,000 pesos? Imagínense, es un poquito complicado. Es un poquito complicado. Tercera pregunta. ¿Con qué nivel de confianza o de seguridad va a realizar las estimaciones? Cuando se obtienen datos provenientes de una muestra, se debe realizar un procedimiento que se conoce con el nombre de inferencia o estimación estadística. La forma más usual de realizar la inferencia es la de utilizar los llamados intervalos de confianza, que los acabamos de mirar. Y dentro de esto, el más común es el del 95%. Eso también lo define el investigador. La cuarta pregunta. ¿Cuál es el tamaño de la población objeto de estudio? Aquí hay una cuestión y es de que cuando las poblaciones son menores de 10,000 puede haber cambios, pero si son mayores de 10,000 ya no hay mucho cambio, ¿sí? Sin embargo, vale la pena aclarar que el tamaño de la muestra no depende en forma proporcional del tamaño de la población. Es un error muy común el tomar para cualquier tamaño de población la misma proporción. Por ejemplo, tomemos el 10%. El 10% de 10,000, 1,000. No son 100, el 10%, 10. Eso es un error que no se lo debe cometer. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando uno ya tiene las respuestas a esas preguntas que se han hecho anteriormente, entonces se aplica una de las siguientes ecuaciones que permite estudiar el tamaño de la muestra para cualquier tipo de variables. Naturalmente, dados los supuestos que se tienen al contestar las preguntas. Miren, si ustedes van a estimar la media, entonces tienen una ecuación para poblaciones desconocidas y otra ecuación para poblaciones conocidas, donde n pues el tamaño de la muestra, z es el valor tomado de la tabla, según el nivel de confianza que ustedes hayan escogido. E es la distancia esperada entre el valor de la muestra y el valor real o poblacional, el margen de error. Y n mayúscula es el tamaño de la población cuando se la conoce. Entonces, allí están dos ecuaciones que nos permiten encontrar el tamaño de la muestra para poblaciones normales, sean conocidas o desconocidas en tamaño, cuando se conoce la desviación típica. Si ustedes no conocen sigma, pues tendrán que buscar de alguna manera una estimación. Cuando el parámetro fundamental a estimar es la proporción, entonces ahí presento las dos ecuaciones, una para poblaciones desconocidas y otra para poblaciones conocidas, donde n es el tamaño de la muestra, z, el valor tomado de la tabla según el nivel de confianza, p es la proporción estimada de la característica de la variable más importante, q, ahí lo dejé como 1 menos p, q o 1 menos p es el complemento en la distancia y en el tamaño de la población. Observen lo siguiente, si nosotros trabajamos con la fórmula para estimar el parámetro fundamental media, hay dos problemitas. El primer problema tiene que ver con la varianza o la desviación típica, si es conocida o no es conocida. Generalmente se desconoce. Si yo voy a estimar la media, es casi seguro que desconozco la desviación típica. No tendría sentido conocerla
para estimar la media. Puede ser que de repente estudios anteriores la tengan, pero de todas maneras este es un complique. Y el segundo problema, y también complicado, está con el E, con esa distancia. Resulta de que la E tiene unidades, y entonces uno decir qué distancia va a admitir como error, pues es un poquito complicado porque debe sustentarse. Por ejemplo, si yo voy a hablar de las edades, voy a estimar la edad promedio de los estudiantes de matemáticas. ¿Qué error voy a admitir? Digo, no, una edad de 2 años. ¿Por qué 2 años? Pues medio complicado justificar, porque tiene unidades. Y además, pues lógico, este parámetro media se utiliza para variables numéricas. Si observan la fórmula de la proporción, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nosotros tenemos que P es una proporción. ¿Y qué hago si no la conozco? Pues lo lógico es que no la voy a conocer. Puedo considerar el mayor error posible haciendo P igual a 0,5. Entonces, miren, si P es 0,5, pues Q, 1 menos P también vale 0,5. De tal manera que aquí tendría el mayor error posible, no hay ningún problema. Y el E viene dado en porcentaje, porque estoy hablando de proporciones. Entonces, el E es fácil de dar. Por ejemplo, no, yo voy a admitir un error del 5%. Eso me facilita para utilizar estas ecuaciones. Entonces, mi sugerencia, muy respetuosa, es de que si yo tengo que calcular el tamaño de la muestra, pues prefiero trabajar con proporciones. Por ejemplo, en todas las encuestas radiales y de televisión, sobre todo de televisión, ¿qué es lo que hacen? Para calcular el tamaño de la muestra, toman un error del 3%, un nivel de confianza del 95%, ¿sí? Y acá consideran el máximo error posible, que sería 0,5. Ustedes revisen cuando miren de noticieros de televisión, todo eso, la ficha técnica, ¿sí? Vuelvo a repetir. Para trabajar con las proporciones es fácil, porque el error está dado en porcentaje, entonces es una cosa que yo la puedo dar de manera sencilla. Y como P en general puede ser desconocida, entonces considero el máximo error posible y le doy a P el valor de 0,5. Y ya puedo encontrar los tamaños muestrales. Bueno, como se puede observar, los elementos de cada fórmula son supuestos. Por lo tanto, el tamaño que se calcula es un supuesto, lo cual conduce a que el investigador no debe forzar el proceso a tener exactamente el número estimado. Esto recárquenlo con los profesores de otras asignaturas que les pidan. Si el tamaño de la muestra es mayor al calculado, la distancia esperada es menor. Es decir, se tendrá mayor precisión y si se disminuye el tamaño de la muestra, esta distancia aumentará. Es de lo siguiente, miren. Yo tengo que E es inversamente proporcional a N. Por consiguiente, si aumento E, disminuye N. Y pues al contrario, ¿no es cierto? Lo que acabamos de ver. Si yo aumento N, disminuye E. Entonces, al aumentar el tamaño de la muestra, pues disminuye el error que se está cometiendo de estimación. Ahora, esas fórmulas que acabamos de ver son válidas para estimar tamaños de muestras cuando el diseño utilizado es aleatorio simple o estratificado. Otro diseño que se suele utilizar es el de conglomerados, pero para diseños por conglomerados, el tamaño de la muestra se debe aumentar de acuerdo a las características de las variables que se vayan a estudiar. Naturalmente, también según el tamaño del conglomerado. ¿Qué es lo que sugieren? Muchos expertos en el tema sugieren que el efecto producido por los conglomerados conduce a un error que normalmente es mayor al del muestreo aleatorio simple y que se utilice la distancia E dividida entre 2. Entonces, en vez de tomar E, tomo E medios. Por ejemplo, si aquí estoy considerando un error del 5%, para un muestreo por conglomerados, aquí no tome 5%, sino 2,5%. Ahora, algunos técnicos en muestreo prefieren trabajar la estimación de tamaño de muestra con el margen de error relativo en vez del absoluto. Los errores relativos más usados están por debajo del 10% y su uso es más aceptado que el margen de error E porque trabaja con distancias proporcionadas de acuerdo a la estimación de la proporción.
Es decir, no es lo mismo calcular 5% a una proporción del 60% que calcular el mismo error del 5% a una proporción del 3%. Es decir, que cuando se maneje esto, sobre todo en la ecuación de proporciones, el error lo manejan independiente del nivel de confianza. Por eso les decía, las grandes empresas encuestadoras de Colombia y de otros países en general toman un nivel de confianza del 95%, pero el error lo toman del 3%, no del 5% que sería lo lógico, no proporcional. Eso lleva para tomar unas conclusiones midiendo la distancia de una manera que es controlada por el encuestador, por el investigador. Bueno, y esto es todo por hoy. Hemos terminado los dos temas por hoy, lo que tiene que ver con la estimación y con algunas observaciones sobre los tamaños de las muestras.